Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Titulé el programa, no les voy a mentir, homenaje a Alberto Fujimori. No pretendo ser un periodista imparcial. Realmente tengo un aprecio histórico, y voy a decir histórico porque siempre está la típica de que, ay, tú no viviste esa época, tú no puedes hablar de eso, que si tú no eres tal cosa, tú no puedes hablar de ciertas cosas, ¿no? En Estados Unidos o en países progresistas, si no eres mujer, cómo te pones a hablar del aborto, lávate la boca, o si se habla de racismo, tú no eres negro, tú no entiendes. Entonces, es un poco complicado en esta época, pero yo me salto esa corrección política y voy a hablar, insisto, de a quien yo le tengo cierta admiración política por lo que hizo, por lo que sé que hizo y porque mi alineamiento político creo que se asimila mucho al gobierno que llevó a cabo Alberto Fujimori, Alberto Kenia Fujimori no Moto. Él nació el 28 de julio de 1938 en Lima, Perú. Sus padres eran inmigrantes del Japón. De hecho, él adopta el apellido de su madre, para ser exacto, y cuando llega acá a Latinoamérica, cuando llegó al Perú, el padre era muy pobre y lo que seguramente iba a hacer, como hacían muchos japoneses, es que venían acá a hacer las Américas, hacían plata y se iban nuevamente al Japón. De hecho, el padre tuvo que irse nuevamente a Japón más o menos en la época del 39, 40, 41, 42, cuando Japón ataca Pearl Harbor de Estados Unidos. Perú era un país súper pro-yanqui en la Segunda Guerra Mundial, entonces le tocó irse porque empezaron a congelar cuentas bancarias, todo este tipo de cosas. Él tenía una vulcanizadora, una reparadora de autos y se la quitaron. Entonces se metió el papá de Alberto Fujimori en el negocio de las flores y Fujimori, que fue el segundo de cuatro hijos, era muy tímido, muy ensimismado, repartía flores porque sus padres se dedicaron al negocio de las flores, no sembraban flores y las vendían, sino que ellos eran los que tenían una tiendita de flores y años después les empezó a ir bien y abrieron una, me parece que en el barrio de San Isidro. Y Fujimori se levantaba a las 3 de la mañana cuando era niño todavía, cuando estaba en el colegio, y se iba a entregar flores. Y después se iba al colegio y después del colegio seguía repartiendo flores, así que tuvo una vida muy trabajadora ya desde muy joven. Después él ganó varias becas cuando se fue a la universidad. Se fue a Estrasburgo, Francia, se fue a los Estados Unidos de América, Wisconsin, a estudiar. Y cuando regresó, se hizo profesor de matemáticas y se convirtió en rector de la Universidad Agraria de La Molina. De hecho, cuando se convirtió en rector de la Universidad Agraria, del 80 al 80, perdón, del 85 al 90, Alan García era el presidente de Perú en ese momento y Alan fue invitado a la Universidad Agraria a dar un discurso y ahí lo conoce Alberto Fujimori nada más y nada menos. Entonces, al conocerlo, no sé qué le vio a Fujimori y lo que pasó después fue que le propuso a finales de su gobierno el Ministerio de Educación, nada más y nada menos. Fujimori lo rechazó. De entrada, yo me imagino, conspiro que lo rechazó porque el gobierno de Alan estaba sumamente desestimado y yo creo que Fujimori ya se olía a un futuro político, ¿no? De hecho, Fujimori pues se casó en 1974 con Susana Iguchi, que también una inmigrante japonesa de padres japoneses. La distinción con Susana Iguchi era que tenía más plata que Fujimori. De hecho, los padres de Susana le dijeron a ella que no se tenía que casar con Fujimori, que el matrimonio iba a terminar mal. Poca razón no tenían, porque el matrimonio se podría decir que terminó mal, pero yo creo que la gente se queda con que los matrimonios terminan mal y ya, pero los matrimonios también dejan frutos en el proceso y el fruto de ese matrimonio fue, eh, digamos, que Alberto Fujimori pueda llegar, tenga el apoyo de su esposa para llegar a la presidencia de Perú, tenga cuatro hijos, una de ellas muy exitosa en política y de muy mala fortuna, como es que, o muy exitosa porque ha tenido muchísimo apoyo, o sea, ha llegado segunda, tres elecciones consecutivas, que es doloroso para ella, pero no quita que tenga apoyo popular con su partido Fuerza Popular. Y estuvo Fujimori del 90 al 2000, el 92 él cierra el Congreso, el 5 de abril del 92, porque pasa más o menos lo mismo que ha pasado en Ecuador desde que Guillermo Lasso es presidente, que no se tiene mayoría, porque la mayoría siempre es mayoría correísta, progresista, de izquierda, de, bueno,
en el Partido Social Cristiano, que ustedes sabrán si es de izquierda, de derecha. Yo tengo mi opinión, claramente, de derecha, ni de centro derecha, no tiene ni un pelo el Partido Social Cristiano, pero bueno. Entonces, siempre ha sido complicado. Lo mismo que le pasaba a Fujimori, lo que le ha pasado a todos los presidentes, simplemente que Fujimori dijo, al carajo, voy a cerrar el Congreso, porque esto no tiene ningún tipo de sentido y de paso vamos a cambiar la Constitución. Y de hecho, el 92 que cierra el Congreso, meses después, en septiembre, para ser exacto, captura a Abigail Guzmán, que era el líder de Sendero Luminoso, un ex profesor de filosofía, universitario de filosofía. Y recuerdo que, bueno, no recuerdo porque no estaba vivo, pero de los documentos, como me documenté, recuerdo que lo encerraron en una celda, le pusieron unas mantas para que no pueda ver afuera. Realmente esa fue una gran victoria para Fujimori, que meses antes había cerrado el Congreso. El 93 se lleva a cabo la constituyente, aprueban una nueva constitución que reemplazaba la constitución del año 1979 y se reelige en el 95 por goleada, por una goleada que de hecho a Mario Vargas Llosa se podría decir que también le ganó, no voy a decir que por goleada, pero en términos futbolísticos le ganó 3-1, le ganó contundente. El rival te hizo un gol, pero tú hiciste tres y al final del partido no sufriste, porque yo creo que el rival se tiró para atrás, se rindió, vio que no te podía hacer dos goles, que fue un 60-40 contra Mario Vargas Llosa, si no me equivoco. En el 95 ganó en primera vuelta directo. También me parece que sacó 60% o un poco más. En el Perú tú tienes que sacar de 51 para arriba, o sea, tienes que pasar la mitad más uno para ganar en primera vuelta. No es como en Ecuador, que necesitas 40 y 10 puntos de diferencia con el segundo. Y en Perú son 5 años, de diferencia de Ecuador, que son 4. Entonces, Fujimori gana en el 95, pero se metió más o menos en un problema. O sea, el problema principal de Fujimori fue la reinterpretación que le dio a su propia constitución y dijo, bueno, a mí me eligieron en el 90, pero no vale porque dio un golpe de Estado, porque la constitución que ni sé qué, entonces mi primera elección es el 95. Entonces él se quería reelegir el 2000 para seguir hasta el 2005, o sea, se quería quedar 15 años en el poder. Para muchos analistas políticos, incluyendo Miklos, que estuvo con nosotros, fue uno de los grandes errores que tuvo Alberto Fujimori. Bueno, él redujo la inflación de una manera increíble, redujo la pobreza. Por supuesto, esa era una época del fin de la Guerra Fría, entonces habían muchos problemas económicos que rodeaban en el Perú. Su mano derecha, Vladimiro Montesinos, como muy bien lo dijo Miklos Lukács, Vladimiro Montesinos era su principal asesor, era el director nacional del Servicio de Inteligencia Nacional Peruano, que era más o menos el que se encargaba de que investiguen a los terroristas, dónde estaban, todo este tipo de cosas. Y entre todos los logros que llevó a cabo, pues se encontraron, según los juicios que se llevaron a cabo, errores en cierto punto de la presidencia de Fujimori. Y tengo que decirlo, no porque quiera decirlo y quiera desmerecerlo, pero para contar una historia más o menos completa. Como digo, Miklos, cuando lo entrevisté, él desestimó, dijo, bueno, no, eso fue un juicio político, pero hay que darle información. Al fin y al cabo, a Alberto Fujimori se lo mete 25 años a la cárcel, se lo condena a 25 años, se le dio una condena también de 7 años más, pero la principal condena fue 25 años por el asesinato del Grupo Colina, que era un comando paramilitar que en esa época esa era la típica, ¿no? Estaban los comunistas, los bandos comunistas que estaban liderados intelectualmente por Cuba y por Rusia, bueno, en esa época ya simplemente Cuba, porque la Unión Soviética ya se estaba desvaneciendo. Entonces Cuba mandaba pues a todos los terroristas, comunistas, a todos los lugares de América Latina, varios países lo lograron vencer. Bueno, estaba Sendero Luminoso en el Perú, los Montoneros en Argentina, bueno, en Chile también, Chile, bueno, con la presidencia democrática supuesta de Salvador Allende del 70 al 73, esos 3 años fueron caldo de cultivo para que se metan los terroristas hasta en las montañas en Chile, o sea, una cosa de locos. Y por eso es que la gente dice, bueno, que en Chile mucha gente se fue de Chile en la dictadura de Pinochet, pero obviamente, pues sí, Allende tuvo 3 años invitando a Castro a cenar al Palacio de la Moneda, a meter un montón de terroristas. Entonces, más o menos eso fue en el Perú. Esa fue la situación, los 80 fueron un desastre, el terrorismo era terrible, como dijo Miklos Lukács, era una situación afgano-venezolana, afgano por la guerra, venezolana por la economía, o sea, todo mal. Y Alberto Fujimori junto a Vladimir Montesinos lograron vencer eso
Y a pesar de todo, uno de los momentos para mí históricos de la presidencia de Fujimori, que como digo, no soy completamente experto en el tema, seguramente habrán cosas que me habré saltado, pero he sacado lo que a mí más me llama la atención. Y una de las cosas que más me llama la atención es el tema de la embajada de Japón. Para ser exacto, el 17 de diciembre de 1996, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, liderado por Néstor Serpa, entró él y 13 guerrilleros más, 14 guerrilleros en total, entraron a la embajada de Japón, que coincidía justamente ese día con me parece que el 63 aniversario del emperador de Japón, Akihito. Entonces, habían 800, más de 800 personas en la embajada de Japón ese día, ese 17 de diciembre, como digo, 63 aniversario del emperador de Japón, y entre esas 800 personas estaba la madre de Alberto Fujimori. Entonces entran estos 14 terroristas liderados por Néstor Serpa, eh, y mantienen a las personas 126 días en cautiverio. Evidentemente no se quedaron las 800 personas, fueron sacando personas habitualmente por las negociaciones, todo eso. De hecho, la primera noche liberan a todas las mujeres, incluyendo las madres de Alberto Fujimori. Me imagino que los terroristas el cálculo que hicieron fue, si mantengo a la mamá de Fujimori mucho tiempo, de repente aquí vienen y se meten mañana mismo y de repente este chino loco viene y mata a todos, ¿no? Porque al fin y al cabo los comunistas sí, que la revolución y que todo esto, pero realmente los comunistas lo que querían era poder político, era relevancia, era plata, la plata en efectivo, como Pablo Escobar decía que tanto le gustan a los de izquierda. Entonces, realmente ellos dijeron, bueno, si sacamos a la mamá de Fujimori vamos a tener tiempo para negociar y todo este tipo de cosas. Así que fueron sacando paulatinamente a las personas y de hecho, para no olvidarme, algo increíble es que Fujimori se dio cuenta de que no quería negociar con los terroristas. Entonces lo que se le ocurre es que sí tengo tiempo todavía. Lo que se le ocurre es contrata mineros y empezó a cavar túneles por debajo de, de la Embajada de Japón, el sector de San Isidro. Como digo, la Embajada de Japón era un complejo cerrado. Se me viene a la cabeza la casa de un político, de un expolítico ecuatoriano que vive en Guayaquil, pero no la voy a decir, pero es un complejo cerrado, una mansión, más o menos así es la Embajada de Japón, eh, en San Isidro, en Lima, y empezaron a cavar por debajo. Empezaron a cavar, contrató mineros, y lo que hacía Fujimori muy inteligentemente es que ordenó, excavaban toda la noche, ponían las bombas, todo este tipo de cosas, cavaban en sectores estratégicos para prepararse para la entrada, 126 días después, y en la mañana cuando venían los camiones a retirar toda la tierra que habían cavado, los militares utilizaban megáfonos y ponían todo tipo de sonido, ponían música, ponían de todo, y los militares adentro dijeron, caramba, nos están poniendo música porque nos quieren desmoralizar, porque nos quieren volver locos, porque queremos que se nos vaya la cabeza y acabemos con esto y ya salgamos, pero realmente lo que estaba pasando era que los militares estaban haciendo eso para que no se escuchen los camiones sacando la tierra que habían cavado durante toda la noche los mineros contratados por el gobierno. Una cosa increíble. Y al final, en abril del año siguiente, o sea, seguramente fueron unas navidades muy duras para los peruanos, el 22 de abril de 1997, para ser exactos, con ayuda de ciertos militares que estaban dentro, porque al final solo quedaron 72 rehenes y algunos rehenes que estaban dentro eran ex militares, eran ex diplomáticos, entonces ellos se comunicaban porque como los mineros ya estaban llegando hacia la zona de la casa, ya habían cavado lo suficientemente profundo, ya había pasado el patio, ponían a través de los excusados o debajo del piso micrófonos para escuchar lo que pasaba dentro, para mensajearse con las personas más capacitadas en movimientos militares, exmilitares que estaban dentro. Entonces, la coincidencia que a la que ellos llegaron el 22 de abril para entrar es que estos militares comunistas, como buenos heteros básicos, como se diría hoy en día en la cultura anglosajona, el típico hombre básico que le gusta el fútbol, que le gusta la cerveza, que le gusta la mujer. Bueno, ellos pegaban su ronda de fútbol, de futbolito, de futsal en el centro de la Embajada de Japón, o sea, en la sala del medio de la Embajada de Japón.
ahí jugaban fútbol, decía ya bueno, apartaban seguramente a los 72 rehenes y decía ya bueno, saca la pelota, vamos a jugar 7 contra 7, 14, perfecto, tal vez por eso Néstor Serpa llevó a un número par para dividirlos con exactitud para los equipos de fútbol, seguramente ese fue su pensamiento, seguramente eran 15 originalmente y le dijo no, 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 sabes que tú no vengas a la embajada porque todos los días vamos a jugar fútbol y tú no necesitamos árbitro. Entonces 7 contra 7, entonces en ese día 22 de abril de 1997 estaban jugando fútbol en el medio de la embajada y pusieron explosivos abajo. Entonces, ¡pac! Explotaron y el piso de la embajada cayó, se desplomó y por supuesto varios terroristas comunistas explotó eso, se cayeron, se explotaron otros puntos estratégicos y los militares entraron y fue una cosa histórica para el Perú, histórica, histórica. Debo decir que algo increíble es que si ustedes buscan en internet, en todos los 122, 126 días que estuvieron los rehenes aprisionados en la Embajada de Japón, algo increíble es que Fujimori tuvo la clarividencia de mandar a construir una réplica exacta de la Embajada de Japón en la Escuela Militar de Chorrillos. Entonces, mientras, efectivamente, como lo dijo Miklos Lukács en la entrevista anterior, mientras Fujimori mandaba al ministro de Educación, mandaba al arzobispo JL, aquí tengo el nombre, espérenme un segundo, bueno, mandó a un arzobispo a negociar entre muchas cosas, para ganar tiempo, por supuesto, que eso era lo más importante. Tenían que ganar tiempo y efectivamente Fujimori ganó tiempo porque mandó a este arzobispo a negociar y también mandó a su ministro de defensa, cosa muy importante, y eso le dio tiempo a Fujimori para que puedan entrar finalmente el 22 de abril. Y como digo, estuvieron entrenando todo el tiempo en este lugar que era más o menos la réplica rediviva de la Embajada de Japón en la Escuela Militar de Chorrillos. Miren, los negociadores fueron el ministro de Educación Domingo Palermo Cabrejos y el arzobispo JL Cipriani. Nos mandó a negociar para que ganen tiempo. Entonces, efectivamente, como digo, el 22 de abril entran, del 97 entran, sacan a todos los rehenes vivos, a excepción de uno que, como dijo Milos, falleció de un paro cardíaco. Todos los revolucionarios comunistas fallecieron y ahí quedó el tema, uno de los momentos históricos de Fujimori. Después se quiso reelegir en el 2000, dicen que robó la elección en el 2000, después se fue a Japón y puso la renuncia porque más o menos su círculo se estaba desestabilizando y yo creo que él cometió un error, él se debió haber quedado en Japón, él cometió un error al volver y pretender que con sus influencias él iba otra vez a ganar y otra vez a ni sé qué, el hambre no sé si de poder, no sabría describirlo, pero Fujimori quiso volver, no regresó directo Tokio-Lima, sino que fue Tokio-Chile y en Chile lo aprenden. Y el 2009 lo meten preso por 25 años, que de hecho salió, entró varias veces. Para ser exacto, fue indultado el año 2017 por Pedro Pablo Kuczynski y el año 2019 lo regresan nuevamente a la cárcel porque Pedro Pablo Kuczynski ya no estaba en el poder, duró pocos años. Y lo meten a la cárcel en el 2019, su abogado hace un habeas corpus y lo sacan nuevamente en 2023. Entonces estuvo más o menos del 2009 al 2017 en cárcel, del 2017 al 2019 estuvo indultado por PPK, por quien le ganó las elecciones a su hija, Keiko Fujimori, por 0,01%. Una locura esa elección del año 2016. Y después, como digo, lo regresan a la cárcel en 2019 y el 2023 vuelve a salir hasta que falleció el pasado 11 de septiembre, que fue la misma fecha que falleció su eterno enemigo Abigail Guzmán, el fundador de Sendero Luminoso, Alberto Kenia Fujimori, como digo, el 28 de julio de 1938 al 11 de septiembre de 2024, 86 años de vida, que en paz descanse. Dos datitos más que quiero dar interesantes. La esposa Susana Iguchi realmente le puso una oposición increíble. Susana, yo creo que no voy a conspirar al respecto, pero Fujimori era un tiranillo, voy a decir, en su círculo cerrado, así lo describen ciertos periodistas que lo conocían o que también informados peruanos. Tiranillo en el sentido de que a él le gustaba mandar, eso fue lo que dijo Miklos, que lo conoció, que conversaba con él, que a él le gustaba
el micromanagement, todo manejarlo, y la esposa era, yo creo que era de un carácter fuerte. Susan Iguchi, de repente, cuando vio que el esposo se hizo presidente, de repente dijo, bueno, yo no me quiero quedar atrás, yo no quiero ser simplemente la primera dama acompañante o servil de su majestad el presidente. No, no, no. Yo quiero tener mi relevancia. Y la separación, que ellos se casan en el 74, se separaron 20 años después en el 94, se dio porque en el 92, 93, llegaron donaciones del Japón de ropa y de todo tipo de artículos de vestimenta, llegan al Perú por los damnificados del Perú, para las zonas más pobres, todo este tipo de cosas. Y no sé si en una entrevista o en una llamada telefónica, porque como digo, esto está documentado a medias, no está profundamente documentado, Susana Iguchi dice que la cuñada, o sea, que la hermana de Fujimori, recibía las donaciones de Japón y empezaba a revisar la ropa, como si se tratase de Sara. O sea, según Susana Iguchi, la esposa de Alberto Fujimori, la hermana de Alberto recibía las donaciones y decía, bueno, esta me la quedo, esta se va para los pobres, esta me la quedo, esta se va para los pobres. Y supuestamente que se queda con todos los artículos de lujo. Y esto Susana Iguchi lo confiesa públicamente. Y aquí empieza el punto y aparte de Susana Iguchi y Alberto Fujimori. Ellos se separan y de hecho el año 1994 Keiko Fujimori se convierte en la primera dama más joven de la historia del Perú, una cosa increíble. Keiko Fujimori, que de hecho tuvo que interrumpir sus estudios en los Estados Unidos, tuvo que interrumpirlos para poder ir a cumplir como primera dama. Una cosa realmente impresionante, que Keiko de hecho es la primera. El segundo hijo de Fujimori es Hiro, el tercero es Sachi y el cuarto es Kenji, que de hecho ya voy a hablar de Kenji en un momento, que con eso quiero cerrar el programa porque me pareció lo más llamativo del hijo menor de Fujimori. Como digo, Keiko fue primera dama con 19 años tras la separación de sus padres en 1994. Se discutió muchísimo con su madre, no se llevó con su madre, se reconcilió recién para las elecciones. Bueno, reconciliación, pelea. De hecho, Susana Iguchi falleció el año 2021 también de cáncer. Ambos murieron de cáncer, distintas situaciones, por supuesto. Alberto Fujimori, la razón por la cual muere realmente no es por el cáncer de lengua, como se diagnostica en varios medios de comunicación, sino que el cáncer de lengua le hizo metástasis al pulmón y le empezó a dar problemas respiratorios a Alberto Fujimori, y él decidió cambiar a ciertos tratamientos alternativos por decisión propia, y al mismo tiempo que estaba con los problemas de respiración porque el cáncer de lengua le había hecho metástasis en el pulmón. El cáncer de lengua lo tiene desde el 96, o sea, llevaba muchísimo tiempo con el cáncer, simplemente que ya por la edad y todo este tipo de cosas, mientras tenía estos problemas en los pulmones, le tuvieron que poner una prótesis en la cadera, también tenía problemas en la cadera. Entonces, entre una operación, entre el tratamiento, todo se complicó, se le complicaron los pulmones y falleció Alberto Fujimori el 11 de septiembre. Pero para no irme por las ramas, para terminar con el tema de Susana Iguchi, ya me voy a Kenji. Susana en el 94 se separa, Keiko llega, de hecho Keiko dijo, Susana más bien confesó que la SIN, el Servicio de Inteligencia Nacional dirigido por Vladimiro Montesinos, mano derecha de Fujimori en su presidencia, supuestamente que a Susana Iguchi la habían maltratado, le habían hecho de todo, le habían maltratado, pegado, le habían torturado. Eh, por distintas razones, y una vez Keiko en unas declaraciones dijo que los maltratos del padre de Alberto a la esposa, a Susana, eran leyenda. Así lo digo. Son leyenda esas historias. Así se refería a las acusaciones que hacía su madre. Definitivamente los hijos siempre estuvieron más del lado de Alberto. Y como digo, después Susana Iguchi de hecho se hizo congresista en el Perú. Estuvo 5 años, estuvo un periodo de 2000 a 2006, se hizo una acérrima contrincante de Alberto Fujimori. De hecho, se iba a lanzar a las elecciones del 95, pero Alberto Fujimori puso una ley para que las esposas de presidentes o expresidentes no se puedan lanzar. Imagínense lo que hubiera sido una elección del año 95, Fujimori versus Fujimori.
Alberto, bueno, no Fujimori versus Fujimori, porque ya no sería la señora Susana de Fujimori, sino que ya estaban divorciadas, entonces hubiese sido Fujimori y Gucci, ex esposos por la presidencia. Hubiese sido una cosa de locos, ¿no? Pero como digo, Susana Gucci hasta el 2006 estuvo, del 2001 al 2006, más o menos por la presidencia de Toledo en el Perú, estuvo como congresista, no mucho más. Peleaba con la hija, después se reconciliaba, peleaba con los hijos, después se reconciliaba, hasta que la reconciliación final y total fue el año 2016, cuando Keiko se lanzó por segunda vez a la presidencia y, como digo, llegó a segunda vuelta y perdió literalmente por un pelo, pero literalmente por un pelo. O sea, se demoraron días en contar los votos de Keiko Fujimori. Pero bueno, también Susana Iguchi fue un apoyo, fue probablemente el amor de la vida de Alberto, pero Alberto también era un loquillo, también están los Kenji videos que el hijo cuando era joven, que se iba de viaje con el papá, el cuarto hijo, el menor, una vez filmó unos videos que Alberto estaba con unas periodistas en un cuarto de hotel y estas periodistas estaban sumamente cariñosas con Alberto, si ustedes me quieren entender. Nada pornográfico, pero o sea, que Alberto Fujimori con dos señoritas aquí acostadas, o sea, esos son los famosos Kenji videos que se publicaron ya hace muchísimo tiempo. Y como digo, la razón por la cual, una de las razones por las cuales el tema Fujimori también cayó, aparte del peculado y de los asesinatos en Barrio Alto y otros lugares, también fueron los Vladivideos. Vladimiro Montesinos, que fue la mano derecha de Fujimori, se lo encontró sobornando a opositores a todo el mundo para que apoyen a Fujimori. Entonces eso fue la caída paulatina, como digo, de Fujimori, que también se le complicó un poco la situación, no solo en política, sino también dentro de casa, porque como digo, la esposa fue su apoyo en un principio, pero también, como digo, una acérrima contrincante. Y simplemente quiero finalizar con esto. No voy a dar mi opinión porque yo creo que está bastante clara y yo creo que en un balance Fujimori está más positivo que negativo. No voy a hacer una conclusión sobre los juicios y sobre lo que se le culpó porque no tengo las pruebas, no viví el momento, o sea, realmente puedo hacer un análisis como el que estoy haciendo, pero realmente dar un juicio y decir, estas cosas pasaron tal cual, sería un poco deshonesto intelectualmente. Pero lo que sí puedo decir es que lo que Fujimori, los problemas que encontró en el Perú en el 90, los había solucionado en parte o en su totalidad para el año 2000. Que en esta época estamos en un continente que llegan tantos presidentes y solucionan tan poco y prometen tanto que se van con balance negativo. Y sobre la corrupción de Fujimori, bueno, realmente a mí siempre me han dicho desde chiquito que el que roba un dólar es igual de ladrón que el que roba 10 millones de dólares. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que existen matices. Una persona a la cual le tengo mucho cariño, muchísimo cariño, me dijo una vez, y nunca se me va a olvidar esta frase, la política es corrupta por naturaleza. El problema es cuando se vuelve delincuencial. Yo creo con las pruebas que tengo, con lo que he leído, con lo que he visto, que yo creo que Alberto Fujimori es un bebé en pañales en comparación a la corrupción que tenemos ahora en América Latina. La corrupción que maneja, por supuesto, el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, como ustedes lo quieran llamar, yo creo que es un bebé en pañales. Entonces yo creo que hay matices. Entonces hay personas que dicen, defiendes a Fujimori o a Pinochet que se llevaron ni sé qué. Bueno, sí, pero yo creo que Fujimori pudo haber llevado, no tengo las pruebas, pudo haber llevado, pero los que llevan ahora, se llevan carretas, lingotes de oro. Entonces yo sí creo que sí hay matices, sí creo que sí hay matices. Eso de que robó pero hizo, bueno, una cosa es robar, otra cosa es desmantelar, otra cosa es desmantelar. Como digo, no sé si Fujimori robó, pero como digo, el balance yo creo que es positivo. Que Sendero Luminoso y los movimientos Tupac Amaru y todos estos movimientos paramilitares, no paramilitares, sino comunistas, se mantengan en América Latina hubiese sido una factura demasiado cara a pagar en el futuro. Así que yo creo que lo que él prometió lo cumplió y cambió en parte la historia del Perú. Así que como digo, para mí, en mi opinión, como Ricardo Mórtola, como comentarista político, como periodista, yo creo que la presidencia de Alberto Fujimori del 90 al 2000 fue de balance positivo y fructífera.
contraparte de lo que dicen la mayoría de los medios de comunicación tradicionales de corte progresista, que solamente hablan tonterías de Fujimori, pero después viene uno de izquierda y se olvidan de todo lo que pasó, ¿no? Se olvidan de Allende, se olvidan de todos, se olvidan de todos los presidentes comunistas que tuvo América Latina, que financiaban, que exacerbaron la enfermedad del comunismo. Así que tengo que terminar el programa, ya me están pidiendo corte. Una cosa más quiero decir, cortita. Me vi los discursos de Keiko Fujimori y de Kenji Fujimori. Los dos son los hijos más conocidos, el primero y el cuarto. Keiko por ser presidenta, Kenji porque me parece que fue congresista, parlamentario, siempre estuvo muy cerca de la hermana. De hecho, también tuvo muchas disputas políticas en los años con la hermana. Sachi y Hiro, que son el segundo y tercero, son los más desconocidos. De hecho, Hiro, el primogénito varón de Fujimori, no pudo llegar porque él vivía en Japón, me parece, en el sur de Asia, no sé si en Japón. Entonces se le complicó llegar al velorio, al velorio y al entierro, pero en el Gran Teatro Nacional, que fue el velorio, fueron un montón de personas y yo vi a este chico, Kenji Fujimori, y, y perdón que le diga así, no estoy tratando de muchachearlo, desmerecerlo, pero algo que me sorprendió es que vi a este hombre adulto, experimentado en política y en la vida, esposo y padre, llorando a moco tendido por el fallecimiento de su padre Alberto Fujimori. Me dio un dolor interno fuerte ver a Kenji llorar tanto por su padre. Y algo que me sorprendió fue que generalmente, bueno, cuando se mueren nuestros familiares, ustedes saben que no existe muerto malo, ¿no? Y que cuando uno se muere, ay, era maravilloso, era increíble, era un ser humano extraordinario, todo este tipo de cosas, ustedes saben cómo es este tema. Y generalmente, pues los familiares mantienen la compostura, dicen las cosas buenas, las cosas malas se le olvidan. Se les olvida un poco el rencor que seguramente tenían con sus padres en la vida, porque como ustedes saben, estamos en una generación que eh, culpar a los padres de todos nuestros males es casi como un deporte olímpico. Mi padre me dio ecoansiedad, mi madre me dio issues, mi papá me dio psychological issues, mi mamá me hizo, yo qué sé, tantas cosas que se inventan hoy en día, que los issues, que los issues. Entonces yo veía a este chico Kenji Fujimori, que a pesar de todo, él dijo algo que se me quedó, a pesar de todas las responsabilidades que tenía mi padre, él siempre nos hacía el desayuno, el almuerzo y la cena, a pesar de la gran responsabilidad. Él pudo haber hablado de todos los logros de su padre, él habló de su padre como su padre, llorando a moco tendido, desvaneciéndose, colapsando eh, al frente del micrófono, una cosa que a mí yo no sé si puedo decir con autoridad, eso habla muy bien de Alberto Fujimori, pero sí habla muy bien de el padre, Alberto Fujimori. Y me sorprendió genuinamente que este chico, que no lo voy a decir chico, que el señor Kenji Fujimori se haya desvanecido en llanto, como un chico, hay que decirlo, por su padre Alberto. Algo bien habrá hecho como padre, ¿no? Me pregunto yo, digo yo, lo lanzo al aire, porque lo vi sumamente genuino. Lo vi sumamente genuino. Algo que yo no he visto en ningún otro funeral de Estado o de alguna persona importante en mi vida. En mi vida. Y cada uno vive el luto como quiere. O sea, que Kenji esté matándose a moco tendido no significa que está más dolido que, por ejemplo, que la hermana que estaba callada y estaba en silencio. De repente estaba sufriendo en silencio. Pero como digo, me conmovió el discurso de Kenji Fujimori. No sé si Alberto Fujimori como presidente fue excelente, yo creo que tuvo un balance positivo, pero como padre me da la sensación que los hijos lo aprobaron con un sobresaliente. Y yo creo que ser buen padre o ser buena madre es un objetivo que tienen todas las personas que tienen hijos, y realmente irte del mundo dejando el legado de tus hijos y que tus hijos resguarden el cariño y el aprecio que te tienen por más cosas malas que se dijeron por externalidades, por terceros, es algo súper valioso. Es que hiciste tu trabajo muy bien. Me quedo con eso, me quedo con eso. No tengo nada más que agregar. Me conmovió el discurso de Kenji y lo tenía que decir, lo tenía que expresar para irme un poco más allá de los hechos y darles mi feeling, porque a mí también me gusta eso. Yo soy mitad hechos, mitad feeling. Y me dio el feeling, la intuición de que Kenji no estaba derramando lágrimas de cocodrilo. Esa fue mi intuición, no les voy a mentir.
Les agradezco a todos por estar con nosotros en este homenaje a quien fue el presidente del Perú del 90 al 2000, gran presidente, Alberto Kenya Fujimori Inomoto. Fue presidente del 90 al 2000 y falleció este pasado 11 de septiembre a los 86 años de edad. Que en paz descanse y esperemos que Perú y el continente tengan mejores días y mejores líderes. No voy a decir como él, porque tampoco quiero, es difícil hacer una comparación de ese bagaje porque es algo anacrónico. Los líderes de hace 40 años no son los mismos de los de ahora y los problemas que teníamos hace 40 años no son los mismos que los de ahora. Tal vez, ojalá no existan más líderes como fue Alberto Fujimori, pero espero que sí existan líderes con la valentía y el coraje de Fujimori. Me quedo con eso de Alberto Fujimori. Que en paz descanse. Gracias a todos, que tengan un buen inicio de semana. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.